Vamos a pasar a la segunda sección de nuestro módulo y vamos a conversar sobre estrategia de datos y política de datos, que no es más ni menos que la planificación de las maneras en que vamos a gestionar, usar, cuidar estos datos dentro de nuestra institución. Y vamos a empezar hablando de la toma de decisiones en salud. Los elementos que entran en juego en el proceso de toma de decisiones en salud son múltiples, esto es inevitable. Influyen los usuarios del sistema, las cuestiones éticas, el presupuesto disponible, la opinión y la experiencia de los expertos, la evidencia y el conocimiento científico del momento, los determinantes políticos en general y de la política sanitaria en particular, la opinión pública, etc. Los registros sanitarios y la información sanitaria, que es lo que a nosotros nos importa, constituyen un elemento más en este proceso complejo, y acá radica la importancia de contar con una estrategia de datos clara, pensada, que acompañe, por supuesto, la estrategia sanitaria y que enmarque nuestro proceso de gestión de datos. Ahora, ¿en qué momento entra en juego nuestra estrategia de datos? Bueno, idealmente, siempre que tenemos una decisión sanitaria a tomar, partimos de un problema, ¿no? O una situación sanitaria que tenemos que resolver. Esto siempre va a estar enmarcado por la política sanitaria del momento. Imagínense un momento como la emergencia del COVID-19, por ejemplo. Eh, y para abordar cualquier problema sanitario, empezamos buscando datos, ¿no? En el mejor de los casos, quizás en una situación de emergencia no, pero en otro tipo de contexto, empezamos buscando datos. Una vez que tenemos relevados los datos que se vinculan con este problema, por ejemplo, cuántos casos estamos teniendo de determinada situación sanitaria, tenemos entonces los datos que lo describen, ya sea que ya los teníamos o que salimos a relevarlos en este momento. Volvemos a lo que charlamos en la sección anterior, ¿no? La importancia del proceso mediante el cual esos datos se transforman en información valiosa que pueda orientar nuestras decisiones, ¿no? Pensando en que somos personas encargadas de tomar decisiones en materia de política sanitaria. Y serían las personas que tienen el conocimiento sanitario necesario para definir qué intervenciones y qué acciones en política pública sanitaria se necesitan. Ya hablamos también de que este proceso de transformación de datos en información, en conocimiento, se basa o requiere el análisis de equipos expertos en ciencia de datos que poseen otro tipo de conocimiento, ya no el de las intervenciones sanitarias, sino un conocimiento que, si bien también requiere cierto nivel de apropiación del campo sanitario, requiere más que nada conocimiento analítico, o sea, conocimiento sobre cómo manejar datos, cómo procesarlos e interpretarlos y convertirlos en un producto útil para quien toma la decisión sanitaria. Entonces, ¿qué es contar con una estrategia de datos? Que es de lo que estamos charlando en esta sección. Tener una estrategia de datos es que las instituciones sanitarias garanticen que estos equipos expertos en datos existan, que sean interdisciplinarios, que se dediquen a pensar cómo guardar y almacenar los datos de la mejor manera para poder procesarlos, para poder tener estos modelos decisionales de los que hablamos antes, es decir, que no solo exista una base de datos transaccional que dé soporte al sistema, sino que exista una modalidad de almacenar los datos cuyo diseño, cuya arquitectura y modelado funcione más apropiadamente para la toma de decisiones. Que estos equipos tengan el equipamiento necesario, la infraestructura necesaria, que tengan la formación, ¿no? Actualizada y necesaria en las herramientas de programación y de procesamiento que se utilicen. Que se dediquen también a definir la política de uso correcto, uso ético, de acceso a esos datos, del cuidado de esos datos, porque eso, de manera consciente o no, determina justamente quiénes logran acceder a estos datos sanitarios, que por definición son datos sensibles. Tenemos que definir cómo se recolectan, cómo se almacenan de manera resguardada y segura, cuidando la confidencialidad, la privacidad, etcétera. Mediante qué circuitos formales estos datos se pueden solicitar, quién puede solicitar, mediante qué plataformas se los vamos a compartir, cuál es el uso ético de los mismos y qué nivel de gobernanza, ¿no? tenemos sobre nuestros datos. Todas estas cuestiones tienen que ver con definir
nuestra estrategia sanitaria y nuestra política de datos institucional. Y gran parte de esto que acabamos de mencionar se relaciona con el cuidado de nuestros datos sanitarios, entonces vamos a hacer una mención breve al marco legal y normativo nacional que trata este tema. Una de las leyes principales relacionadas con la información en salud en la Argentina es de fines de 2009, es la 26529, es la Ley de Derechos del Paciente y reglamenta aspectos fundamentales relacionados con la historia clínica y el acceso a la información. Y lo a destacar de esta ley es que establece que el paciente es el titular de la información contenida en la historia clínica, consagrando el derecho del paciente al acceso irrestricto a su historia clínica y a toda la información allí contenida, ¿no? Lo mismo ocurre entonces cuando trabajamos a nivel agregado, con datos que provienen de las historias clínicas. Otra normativa importante es la 25326, la Ley de Protección de Datos Personales, también llamada la de Habeas Data, que básicamente le da a la persona pleno gobierno sobre su información y les garantiza el acceso, el otorgamiento de permisos para acceso de terceros o tratamiento mediante consentimiento y la solicitud de eliminación si así lo quisiera. Y de manera taxativa define que, si bien los centros sanitarios almacenan la información de salud, el dueño de esta información es el propio paciente. La ley se sanciona en el 2000 y se basa en el derecho constitucional de habeas data, que está en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el objeto de esta ley es la protección integral de los datos personales, asentados en todo tipo de archivos, registros, bancos de datos, cualquier otro medio, público o privado, y busca garantizar el derecho a la intimidad de las personas. También es relevante la Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que establece que toda persona, humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y a recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud. Es decir, la ley busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar ni por qué ni para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa, sociedad estatal, así como del resto del universo de las instituciones que reciban fondos públicos o brinden servicios públicos, ¿no? Siempre con el debido resguardo de los datos personales, ¿no? Eh, entonces, también tenemos, para mencionar la última, la ley 17622, que es bastante más vieja, es de 1968, donde se crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, y lo consagra como organismo que coordina el funcionamiento de nuestro sistema estadístico nacional. Y la disposición 176 del INDEC del año 1999 consagra el secreto estadístico o la confidencialidad de la información estadística como el resguardo legal que tiene toda persona que está obligada a proporcionar datos a los servicios que integran el sistema estadístico nacional, ¿sí? Entonces es garantizar que esos datos no van a ser utilizados con otros fines que no sean estadísticos. En este contexto, vale la pena también mencionar a la DEIS, que es la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, que es el organismo de nivel nacional del sistema de estadísticas en salud, ¿sí? La DEIS, digamos, es la representante del Sistema Estadístico Nacional en el Ministerio de Salud y tiene por objetivo intervenir en la implementación y el desarrollo de los programas nacionales y locales de estadísticas en salud, difundirlos, etc. Entonces, recolecta y difunde toda una serie de datos de todas las provincias del país que son de mucho valor, ¿no? Como son las estadísticas vitales, ¿sí? Todas las muertes, nacimientos, indicadores de mortalidad según causas, indicadores de morbilidad y estadísticas de servicios de salud e indicadores seleccionados. Entonces, en base al marco legal anterior que mencionamos, vemos que tenemos un marco que protege los datos personales, por un lado, y que a la vez promueve la recolección de datos para uso estadístico, y garantiza también el derecho de acceso a la información pública. Entonces tenemos dos polos en tensión, en un delicado equilibrio, que es, por un lado, la importancia de garantizar disponibilidad y accesibilidad de información en el marco de estrategias de transparencia, datos abiertos, datos públicos, y por el otro, la necesidad de resguardar
todo dato sensible y personal, sobre todo en el ámbito sanitario, teniendo en cuenta que cualquier tipo de dato de salud de las personas, por definición, es considerado un dato sensible. Y que, como dijimos al inicio de la parte del marco legal, el titular de estos datos es la persona o el paciente. Si bien las instituciones sanitarias son las responsables de cuidar estos datos, guardarlos y protegerlos, los profesionales de la salud, por su parte, generan estos datos. En definitiva, los titulares siguen siendo siempre las personas. Es decir, que ni las instituciones ni los profesionales son dueños de los datos que generan y guardan. Bueno, entrando un poquito más en detalle, esto lo vamos a ver rápido, la protección y el cuidado de todos estos datos sensibles se basa en tres conceptos interrelacionados que son el de seguridad, privacidad y confidencialidad. La seguridad es el resultado de la aplicación de las medidas efectivas que utilicemos para proteger los datos, es la suma de medidas, reglas, herramientas que cuidan estos datos, los programas informáticos que los cuidan contra sucesos no deseados, que nos cuidan contra la exposición al acceso o divulgación accidental o no intencional de estos datos, o una combinación de todo esto, ¿no? Incluye cuidados contra la alteración accidental o la maliciosa, la copia no autorizada, la pérdida por robo, destrucción, por fallas del hardware, deficiencias de las piezas de software, errores de operación, bueno, daño físico, ¿no? Por fuego, por humo, por agua de los aparatos, de los equipamientos. Entonces, todas esas medidas de protección de datos tienen que estar presentes para garantizar su seguridad. Por otro lado, la privacidad es el derecho que tienen las personas a permanecer solas y estar protegidas contra la invasión física o psicológica o el uso indebido de sus bienes. Incluye la libertad de intrusión u observación en los asuntos privados, el derecho a mantener control sobre su información personal, sí, incluso en una consulta médica las personas no están obligadas a contar todo lo que hace a su vida privada, y la libertad de actuar sin interferencia externa, ¿no? Y por último, la confidencialidad es el estado otorgado a los datos o la información que indica que son sensibles por alguna razón. Por lo tanto, requieren protección contra robo, filtración, divulgación, uso indebido o ambos. ¿Sí? Estos tres conceptos son centrales para los datos sanitarios sensibles y si bien se aplican al uso de la historia clínica en sí, al uso funcional del sistema de una historia clínica electrónica, lo nombramos en este módulo porque toman una impronta diferente y particular cuando involucra salida de datos masivos. Entonces, en este sentido, los cuidados tienen que ser el doble, el triple, porque el impacto de que se filtren datos de un paciente es gravísimo, pero el impacto de que se filtren datos de muchos pacientes es muchísimo mayor. Bueno, entonces, para la manipulación, el análisis y el procesamiento de grandes cantidades de datos, para generar informes que salgan de estos datos, reportes, etcétera, y que podamos garantizar la disponibilidad de información, y estar acorde, ¿no?, con las políticas de datos abiertos, es muy importante conocer los marcos normativos vigentes y respetarlos, capacitar a todo el personal en los aspectos éticos vinculados al buen uso de los datos, ¿sí? Y acá hablo no solo de quienes usan la historia clínica electrónica, sino de quienes procesan esos datos. Por otro lado, muy importante, implementar medidas de anonimización de los datos donde el riesgo de reidentificación de las personas específicas sea inexistente o prácticamente mínimo, ¿sí? Teniendo en cuenta que si hacemos un reporte, no es solamente anonimizarlo, no es solamente que no tenga el nombre y el apellido de la persona, ¿sí? Pues esos son identificadores muy evidentes, identificadores directos se llaman el DNI, el nombre, el apellido, sino que también hay que tener mucho cuidado con identificadores indirectos, como pueden ser el domicilio, la fecha exacta de la consulta. Si alguien consultó, enviamos un reporte con miles de datos de pacientes individualizados sin nombre, sin apellido, pero ponemos la consulta, el motivo de consulta, la fecha, la hora específica, y es un motivo de consulta muy particular, puede haber una potencial reidentificación de quién fue específicamente la persona que hizo esa consulta. ¿Sí?
Entonces, cuidado con los identificadores directos, pero con los indirectos también. Bueno, otra de las medidas es usar siempre canales seguros de difusión de información, de manera tal que los riesgos de filtración sean mínimos. Es muy poco recomendable compartir información por mail, por Drive o por plataformas de uso masivo. Siempre es preferible tener, utilizar plataformas en las cuales haya que loguearse con usuario y contraseña institucional, ¿no? Luego, desarrollar algoritmos y criterios de procesamiento que siempre se basen en el respeto de la diversidad, la no discriminación, la equidad, y siendo muy cuidadosos de posibles sesgos injustos. Esto está muy en boga ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, y por último, establecer mecanismos claros de transparencia, incluyendo la trazabilidad de los procesos aplicados, documentación, autoría, posibilidad de replicabilidad y comunicación clara sobre cómo están construidos los informes, cómo están procesados nuestros datos, ¿no? Bueno, y por último, antes de terminar esta sección, vale la pena puntualizar algunas cuestiones relacionadas con otro tema muy actual, que es la política de datos abiertos y las estrategias de gobernanza. Estas cuestiones cobran obviamente una relevancia especial en este contexto porque el aumento masivo de datos y información disponibles en la web abre un escenario muy complejo donde, con el gran volumen de datos que hay y la rapidez con la que crecen, eh, no permite que todos los usuarios de esta información estén suficientemente capacitados para consultarla y hacer un uso significativo de la misma. Entonces, ante este escenario que es complejo, pero que es irreversible, es de mucho valor establecer estrategias de gobernanza de datos abiertos que permitan a las instituciones de salud generar y difundir datos que sean de calidad, confiables, seguros, claros, y que aseguren, por supuesto, la privacidad y la confidencialidad, ¿no? De los datos de salud de los ciudadanos. Entonces, el concepto de datos abiertos es una ideología que fomenta que cierto tipo de datos estén disponibles y accesibles de forma libre para todo el mundo, que todo el mundo pueda usarlos, distribuirlos de manera libre, sin restricciones de derechos de autor u otro tipo de mecanismos de control. Y es un movimiento político y ético muy interesante, tiene mucho en común con todo el movimiento de software libre, ¿no? El software no propietario, eh, los desarrollos de código abierto, ¿no? La difusión de materiales de acceso libre, pero bueno, siempre y cuando haya mucho cuidado con que la información sea clara. Entonces, dentro de los principales aspectos positivos a tener en cuenta sobre datos abiertos, entre muchos otros, se destacan: se reducen las brechas y las desigualdades de acceso a la información entre ciudadanos e instituciones. em, Se promueve y se fortalece la posibilidad de investigación y acceso a información por parte de instituciones académicas, estudiantes, ámbitos científicos y otros ámbitos gubernamentales. Promueve la formulación de políticas públicas basadas en evidencia que estén disponibles para todos. Genera transparencia y comunicación más efectiva, un mejor uso de las tecnologías de la información, de lo que circula por las redes sociales. Sin embargo, y acá volvemos a puntualizar, y sobre todo dado que estamos hablando de datos sanitarios, es fundamental que los gobiernos tengan normas y procedimientos muy claros, basados en principios técnicos de privacidad y en principios éticos, que dictaminen de manera de vuelta clara qué tipos de datos pueden ser liberados públicamente. Entonces, toda estrategia de datos abiertos tiene que estar acompañada de una estrategia sólida de gobernanza de datos, entendida como el cuidado y la regulación de los datos por parte de las organizaciones responsables, así como la garantía de la precisión y la transparencia de los procesos mediante los cuales se generan y se disponibilizan estos datos, así como la implementación de procedimientos de control establecidos como parte de las políticas que aseguren que la información divulgada como dato abierto es precisa, coherente, verídica y accesible. Terminamos así entonces la segunda sección de nuestro módulo y nos vemos en la tercera y última.